¿Quieres aprender fisio? Sin tanta mamada. Ven, acompáñame. Bueno, pues ahora en esta ocasión vamos a aprender sobre las glándulas suprarrenales y su funcionamiento adecuado. Como bien sabemos, las glándulas suprarrenales producen catecolaminas. Las más importantes tenemos a la adrenalina y la noradrenalina. Y como ya sabemos, sin tanta mamada, vamos a aprender sobre esto. Pero le vamos a agregar poquita mamadita, chiquita, a poder comprender primero que nada de dónde vienen todos estos funcionamientos y cómo fue descubierto. ¿Por qué le pongo esta paja? Pues para poder entender algo muy curioso. Este personaje que vemos en pantalla, en 1936, se llama Hans Seil o Hans Selye, como sea. Para fines prácticos yo le llamo Hans, ¿sale? Y él descubrió, acerca de varias investigaciones que hacía, el extracto de ovario de vaca era inyectado en ratas, ¿sí? Y vio diferentes reacciones. En primer lugar, vio un estímulo del crecimiento de la corteza suprarrenal. Eso es importante, ¿sale? Entonces, déjenme lo escribo aquí. Aumento de la corteza suprarrenal, ¿ok? Ese fue la primera cosa que vio directamente, suprarrenal, ¿ok? Y luego, también atrofia del tejido linfoide. Veían estas ratitas a las que les agregaba estas inyecciones, la atrofia de tejido linfoide. Y por último, úlceras pépticas. Y estas eran sangrientas, ¿ok? O sea, ya estaban, o sangrantes, pues. Sangrantes, ¿ok? Estas tres cosas eran las que nuestro querido amigo Hans veía cuando le inyectaba a estas ratas. Y él creía que era por algún efecto de alguna hormona que no conocían o que estaban desconocidas que ocasionaba este tipo de situaciones. Entonces, al principio, como les digo, atribuía la acción de esta hormona, pero no fue así, porque después siguió con varios experimentos. Estos experimentos revelaron que inyecciones de diversas sustancias, incluso sustancias químicas extrañas como el formaldehído, ácido, cloro, pinolo, lo que se le ocurría, no sé si en 1936 existía todavía el pinolo, ¿no? Pero bueno, les metía muchas sustancias y veía que tenían los mismos efectos y eran igualitos a los que ocasionaban los ovarios. Entonces, pues obviamente no estaba descubriendo una hormona como tal, pero sí veía los mismos efectos, como les digo. Y entonces se le ocurrió, por ejemplo, amarrar a estas ratitas y las exponía a bajas temperaturas, a muy muy bajas temperaturas. Y entonces, esto veía que hacía los mismos efectos aún sin ni siquiera meterle ningún tipo de medicamentos o ningún tipo de sustancias. De igual manera, las dejaba caer en agua y nadaban mucho hasta que se quedaran exhaustas estas ratitas y volvía a ver los mismos efectos, entre otras cosas. Entonces ya con base a esto y sus observaciones, declaró entonces que hay una respuesta inespecífica del organismo para reajustarse a sí mismo después de cualquier demanda impuesta sobre él. Esta respuesta inespecífica, él no sabía a qué se refería, solamente él decía, pues es una respuesta, pero no tengo todavía bien contemplado de qué es, ¿sale? Pero de que el cuerpo se reajusta, ¿sale? Y esto después de que agregaba una demanda impuesta a él, una demanda que alteraba cualquier estado normal ¿cómo se llama? De la rata en particular. Y entonces descubrió una palabra muy importante que no existía hasta entonces. Él convivía con muchos ingenieros
Y entonces estos ingenieros utilizaban este término que se llama strain. Este en ingeniería es un proceso de fatiga que sufren los materiales con el tiempo. Entonces, como él era de raíces húngaras, no masticaba muy bien el inglés que digamos, y entonces él queriendo pronunciar strain, pronunciaba stress, ¿sale? Y entonces, este stress fue la palabra que adoptó a todo esto que les acabo de decir que mandaba aquí. Por lo tanto, él dijo que el estrés produce gas, ¿ok? Gas, pero no este gas, ¿ok? Este gas no era el que producía. La respuesta al estrés y estas siglas más bien venían de General Adaptation Syndrome, que quiere decir síndrome de adaptación general, porque ocurría en varias situaciones bajo diferentes cosas, como ya lo hemos visto en esta breve explicación. La respuesta al estrés, o a su nueva palabra descubierta, que para él era algo divino, y que básicamente esto lo publicó en la revista Nature, que era una de las revistas de las mejores hasta el momento, de hecho, vio que el estrés tenía tres etapas, ¿sí? En primer lugar, tenía la reacción de alarma. ¿Por qué? A lo mejor ustedes se preguntarán por qué tiene un cholo esta imagen. Bueno, pues les voy a decir que si llega un cholo con un cuchillo, que se lo vamos a dejar así más o menos pintado, imagínense que llegan con un cuchillo o un filero de 15 pulgadas directo hacia ustedes y que ustedes mismos acaban de ver que se acaba de robar una cadena a una pequeña ancianita y ahora se dirige hacia ustedes, pues va a ocurrir entonces estos estas tres etapas del gas, de la adaptación, del síndrome de adaptación general. La primera, como les digo, es la reacción de alarma. Se dicen ustedes, verga, 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 ahí viene, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Cuando las glándulas suprarrenales se activan, ¿ok? Y entonces aquí hay una activación. ¿De quién? De nuestra estrella del programa, activación de suprarrenales. Se activan las suprarrenales. Después viene la etapa de resistencia, ya sea para aguantar vara o para lo que sea. No, no es cierto. Es porque la etapa de resistencia es cuando se vienen todos estos cambios. El aumento de adrenalina, de noradrenalina, etcétera, etcétera. ¿Sale? Aquí ocurre el reajuste. ¿Por qué? Porque, como les digo, va a haber un aumento de adrenalina, noradrenalina y todo esto nos va a llevar a que nuestro cuerpo literalmente se reajuste. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Ok? Y por último, la etapa de agotamiento. ¿Sabes? Esta etapa de agotamiento puede llevar ya a enfermedad o a muerte o a traumatismo postraumático o lo que sea, ¿sale? Y todo esto ya nos lleva entonces a la etapa de agotamiento que inclusive nos puede llevar a la muerte o a un estrés que nos cause alguna enfermedad, ¿va? Y todo esto va a ser directamente para explicar que la producción de adrenalina y noradrenalina nos van a dar el proceso de lucha o de huida, que por supuesto con este pequeño cholo de aquí no vamos a jamás luchar, ¿verdad? Vamos a mejor a prepararnos a huir. Y esto es lo que hace básicamente nuestra, nuestra glándula suprarrenal. Entonces tenemos que nuestro cuerpo se prepara físicamente para la reacción de lucha o huida. Nuestro querido investigador Hans distinguió también entre factores que generan estrés neurales o estrés positivo. También hay estrés bueno, ¿ok? Este estrés bueno, como bien sabemos, imagínense que nos enfermamos. Y cuando nos enfermamos, van nuestros familiares y nos visitan a nuestra casa. Pues esa visita pues nos está ocasionando un estrés positivo, porque finalmente nos cae bien una visitada así, ¿sale? Pero también existe el estrés negativo o disestresante. Este es un poco más
malo, por así decirlo, porque este puede promover el crecimiento o la propagación de enfermedades, ¿sale? ¿Por qué? Porque acuérdense que hay producción de glucocorticoides, etcétera, etcétera, que nos pueden producir también este tipo de cosas. O agresiones directas o agresiones repetidas que nos pueden promover la ansiedad, la aversión social, etcétera, etcétera. ¿No? Es como cuando un godínez llega a un trabajo tóxico y en ese trabajo tóxico todos están en contra de todos y entonces este pues se ocurre este tipo de estrés negativo, ¿sale? Y pasa otra vez el mismo proceso de reacción de alarma, la etapa de resistencia y la etapa de agotamiento. Y entre estos, pues va a pasar clínicamente lo que le pasó a la ratita con bajas temperaturas o con la inyección de los ovarios de rata, ¿sale? Entonces, todo esto vamos a ver para entender entonces la producción de adrenalina y la producción de noradrenalina. Pero primero quería darles esta breve explicación para que pudiéramos entender todo lo que conlleva la producción de estas dos catecolaminas. Y bien, para evitarme las reglas escalofriantes de YouTube, de derechos de autor y cualquier otra de esas cosas, pues mejor me decidí aventar a hacer yo solo el dibujo, ¿sale? Entonces, espero lo entiendan. Esto de aquí, que parece un frijol con sombrero, sería el riñón. Esto de aquí sería la glándula. La glándula suprarrenal, ¿ok? A esta glándula suprarrenal le hicimos un corte para que la podamos observar desde adentro. Exactamente, esto no es un pescado mal cortado, sino que es la glándula suprarrenal con un corte sagital en donde podemos observar a la corteza, que es esta de aquí, y a la médula, que es esta de acá. ¿Ok? Ahorita les explico qué es esto de acá. Entonces, ahorita nada más para quedarnos con la pura corteza y la médula. Las glándulas suprarrenales, como les digo, son órganos pares, están o bilaterales, como quieran, que cubren los bordes superiores de los riñones. En el caso de acá del sombrero ese que les acabo de decir, pues no es un sombrero, sino que es una glándula suprarrenal. Y consta la glándula suprarrenal de una corteza externa y una médula interna, que funcionan entonces como glándulas separadas. Una característica importante es que después de que se desarrolla embrionariamente estas glándulas suprarrenales, la médula suprarrenal secreta hormonas de catecolaminas, principalmente, y aquí lo vamos a poner, la médula, déjenme poner esto, la médula secreta catecolaminas. ¿Cuáles? Principalmente adrenalina. En mayor cantidad, ¿sale? Y también en un poquito menos de cantidad, pero no menos importante, noradrenalina. ¿Ok? Esas son las características principales de la médula. ¿Va? Y después vemos que la corteza suprarrenal no recibe, por lo tanto, invaginación neural. De esta manera debe de estimularse con hormonas. Y entonces la corteza se va a estimular, como ya lo vimos en el video la primera parte de hormonas. Si no lo ha visto, vaya a verlo, que está activado por la ACTH, ¿ok? O la hormona adrenocorticotropa, que esta se está secretada desde la parte anterior de la hipófisis, como ya lo habíamos visto en las clases anteriores. Y si no, pues váyanse al creo que es el primer video donde describo muy bien esta parte, ¿sale? Y entonces, ahora sí, si hacemos una ampliación de esta corteza, vamos a ver tres partes. Y esta es la ampliación de la corteza. En esta ampliación vamos a ver la primer zona, que es esta parte de aquí, que es conocida como la zona glomerulosa externa o zona glomerular. Esta zona tiene muchos glomérulos como los que vemos aquí en pantalla
y estos glomérulos asemejan a los glomérulos renales, por eso se llama así, ¿sale? Estas partes de aquí, que con negro se distinguen mejor. Son estas pequeñas células o grupo de células que ocasionan que se parezcan, que sean muy parecidos a los glomérulos renales, ¿ok? Y luego tenemos esta segunda parte de aquí, que es conocida como la zona fasciculada media. Aquí lo vamos a dejar, zona fasciculada. Esta zona fasciculada pues es porque tiene estos fascículos o estos listones celulares, ¿ok? Y entonces esta es la segunda parte o la parte intermedia. Y por último la parte de aquí abajo, que es la zona reticular. Esta zona reticular, pues ya sabemos, y es reticular interna, o sea que es la parte que está pegada a este borde de la médula, ¿va? Y bueno, ¿esto por qué? Porque sus células parecen ser células reticulares, ¿ok? Eso es lo más importante de los cortes histológicos como tal de la glándula suprarrenal. Entonces hay que poner atención aquí, en donde dice, pues, qué es la función de la corteza suprarrenal, ¿sale? En sí, la corteza suprarrenal, como ya les dije, secreta hormonas esteroideas llamadas corticoides o corticosteroides, entre los nombres más conocidos. Y de esto hay tres categorías funcionales de corticosteroides. En primer lugar, quiero que se queden con, déjenlo pongo de negro, en primer lugar y no menos importante, son los mineralocorticoides. ¿Sale? Y estos mineralocorticoides, ¿qué es lo que hacen principalmente? Como su nombre lo dice, lo vamos a resaltar con marcatexto, esta parte mineral, hasta esta parte. Si estamos hablando de mineral, pues estamos hablando de diferentes minerales, valga la redundancia. Minerales porque van a ayudarnos entonces al equilibrio de estos minerales, sodio y potasio, ¿ok? Tanto el sodio y el potasio, ahorita vamos a ver en qué manera nos ayuda a regularse. Y luego tenemos, número 2, a los glucocorticoides. Y también, otra vez, volvemos a la misma función de subrayar esta parte de gluco, porque vamos a entender entonces que regulan nada más y nada menos que el metabolismo de glucosa. Si no han visto mi video pasado, donde hablo del glucagón, vayan y véanlo, porque aquí, si no, se me van a ir retrasando. El metabolismo de la glucosa va a estar visto también por los glucocorticoides, porque van a mantener activos también al glucagón. Y tanto el glucagón como los glucocorticoides van a ayudar al metabolismo de la glucosa, ¿va? Esto lo vamos a ver también aquí. Y número 3, y no menos importante, andrógenos suprarrenales. Estos andrógenos suprarrenales no es otra cosa más que andrógenos débiles. Y estos andrógenos débiles complementan entonces a los esteroides sexuales secretados por las gónadas. Sirven como complemento, por así decirlo. Y estas tres categorías de hormonas esteroides se derivan del mismo precursor, ¿sale? O sea,
se forman a partir de alguien muy importante. ¿Quién es? Pues así es, el colesterol, ¿va? El colesterol es el que ayuda como precursor importante para que de aquí del colesterol se puedan sacar los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los andrógenos suprarrenales. Ahora bien, como ya les dije, en este primer apartado que les decía de los mineralocorticoides, que ya les había explicado que son los minerales, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver cuál es el mineralocorticoide más potente. Y este es, pregunta de examen, la aldosterona, ¿ok? Entonces el mineralocorticoide más importante sería la aldosterona. La aldosterona la vamos a ver de lleno con el sistema renina-angiotensina-aldosterona cuando veamos renal, ¿ok? Pero sí quiero que sepan que estos mineralocorticoides, como ya les dije, se producen en la zona glomerulosa. Esta es una de las características muy importantes. Esta zona de aquí corresponde a la producción de aldosterona. Y entonces estimulan a los riñones para que retengan. Estos se van a estimular a los riñones al riñón, ¿ok? Al estimular al riñón se va a retener cantidades de sodio y si se retiene el sodio, por ende, ¿qué es lo que se detiene también? Se retiene, o sea que no lo vamos a expulsar de nuestro cuerpo, pues exactamente el agua, ¿va? Mientras que se elimina, por ende, si se detuvo este, ¿qué se elimina? Exactamente el potasio, ¿va? Esto por medio de la orina. Entonces eso es importante. Lo que está de azul lo vuelve a retener, vuelve a irse a la circulación sanguínea, mientras que lo que está de amarillo se va directamente a la orina, ¿ok? Y esto vuelve a reabsorberse, ¿va? Espero que entiendan ese pequeño esquema así. ¿Y esto qué es lo que nos va a ayudar a generar? Bueno, pues esta función, todo este apartado homeostático nos va a ayudar a mantener el volumen sanguíneo, ¿ok? Y por lo tanto nos ayuda a controlar también la presión arterial, ¿ok? La tensión arterial. Y esto también lo vamos a ver en su respectivo video, así como también a regular el equilibrio de electrolitos en la sangre. Muy bien, entonces esta sería la principal opción de los mineralocorticoides. Después tenemos entonces al glucocorticoide que predomina en humanos. Este mineralocorticoide sería el cortisol, ¿va? El cortisol, para los que no saben escribir, no importa que lo escriban con Z, pero para los que sí saben, va con S, ¿va? Bueno, el cortisol se secreta entonces en la zona fasciculada. Esto también es importante saberlo. A diferencia de la zona glomerular, el cortisol se produce en esta parte fasciculada. ¿Sale? Eso también es importante porque también esto podría ser pregunta de examen. La secreción de cortisol entonces estimula o es estimulada más bien por la ACTH, que proviene entonces, acuérdense, para los que no vieron el video, si esta es la hipófisis, acuérdense que era hipófisis anterior y posterior, produce de aquí, de la parte anterior de la hipófisis. Y entonces el cortisol y otros glucocorticoides, que acuérdense que era lo que habíamos visto de aquí, los glucocorticoides, tienen diversos efectos sobre el metabolismo, ¿sale? Entonces, glucocorticoide. El más importante, como les dije, es el cortisol.
Este cortisol lo que hace, como su nombre lo dice, glucocorticoide, gluco de glucosa, ¿sale? Entonces tiene diferentes efectos en los que incluye la estimulación. Aquí vamos a poner la estimulación de proteínas. Y luego tenemos la estimulación de gluconeogénesis, que esto ya lo habíamos visto también en la clase pasada, o en el video pasado. Y por último, bueno, este nos ayuda, como ya les dije, la gluconeogénesis a la estimulación de glucosa. Y por último, la estimulación de la lipólisis. Todos estos temas ya los habíamos visto en el video pasado, por eso los estoy pasando así de rápido. Si tienen alguna duda, pues ahí va a estar bien explicado por qué es gluconeogénesis, por qué es lipólisis y por qué se estimulan estas proteínas, ¿va? Y todo esto, ¿para qué? Para proporcionar entonces energía a la sangre. Por lo tanto, estos componentes que hemos visto nos ayudan de diferentes maneras para poder entonces precisar de manera adecuada la producción de estos mineralocorticoides. Y cabe mencionar que también falta esta pequeña parte de aquí, que son los esteroides sexuales, pero pues son pequeñas cantidades de hormonas de esteroides sexuales. Para fines prácticos, lo importante sería esta parte de aquí, de la zona glomerular y de la zona fasciculada, para la producción de las diferentes sustancias que acabamos de observar. Y ya nada más queda definir entonces de la parte de la médula, entonces queda definir que de aquí se secreta la adrenalina y la adrenalina y la noradrenalina en proporción aproximada. Más o menos se hace de 4 a 1, ¿ok? O sea, por cada 4 partes de adrenalina, una de noradrenalina, ¿va? Eso es importante también para poder entender que obviamente la cantidad que predomina es la adrenalina. Los efectos de estas hormonas de catecolaminas son similares entonces causados por la estimulación del sistema nervioso simpático, excepto porque el efecto hormonal dura aproximadamente 10 veces más, ¿ok? Las hormonas de la médula suprarrenal aumentan el gasto y la frecuencia cardíaca, ¿ok? Entonces aumenta gasto cardíaco, aumenta frecuencia cardíaca también. Y esto nos va a llevar también a un aumento de la tensión arterial, por ejemplo. Nos aumenta también, nos lleva a una dilatación de vasos sanguíneos, pero la dilatación de vasos sanguíneos coronarios, ¿ok? Eso es importante porque los periféricos, o sea, todos los órganos o la mayoría de los órganos periféricos va a ser una vasoconstricción de vasos periféricos, ¿ok? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, encontrándole la lógica a todo esto que produce tanto la adrenalina como la noradrenalina, función de las catecolaminas, que es todo esto que encierra aquí, pues vemos exactamente cuando el proceso
de ya sea de lucha o de huida. Porque si regresamos al ejemplo del cholo, podemos observar el aumento del gasto cardíaco porque nuestro cuerpo empieza a oxigenar con mayor rapidez la sangre para que la sangre llegue oxigenada directamente a nuestros músculos y nuestros músculos se preparen para correr, ¿sale? O atacar, entre comillas, pero no lo vamos a hacer, ya dijimos que con un filero así no lo vamos a hacer. Por lo tanto, también queremos que la sangre oxigenada llegue rápidamente y por lo tanto también si se aumenta el gasto cardíaco, se aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial para poder subsistir con esta oxigenación muscular, como ya les dije. Se dilatan los vasos sanguíneos coronarios para que todo el flujo sanguíneo pase de manera rápida y bien establecida en todos estos aspectos que vemos aquí. Y por lo tanto también esta parte de la vasoconstricción de vasos periféricos nos permite cerrar el paso de los órganos que no vamos a necesitar en este momento para no perder tiempo en que la sangre llegue a estos lugares, sino que nos permite entonces que llegue directamente al músculo, ¿sale? Al músculo para poder entonces prepararnos rápidamente, ya sea para la lucha o para la huida. Y esto ocurre en cualquier persona que se encuentra ante un peligro. Por lo tanto, ante el estrés que se encuentra directamente dirigido. Y luego, como ya les había dicho también, estos efectos simpático-adrenales son apoyados por las acciones metabólicas de la adrenalina y noradrenalina, como también el aumento de la glucosa en sangre debido a la gluconeogénesis hepática. Otra función importante es que entonces se prende la... ¿Dónde está? Permítanme. La glucogenólisis, que también ya vimos en la clase o en el video anterior. La glucogenólisis, acuérdense que a partir del hígado se empieza a producir cantidades de glucosa. Y si se produce cantidades de glucosa, entonces tenemos más energía que nos va a permitir entonces dar la explosión necesaria de adrenalina para correr, ¿sale? Para estar allí en la huida. Y eso también nos va a ayudar. Incremento de los ácidos grasos en sangre como consecuencia de la estimulación también de la lipólisis. Todo esto me lo estoy pasando rápido porque en los otros videos ya está explicado, sería muy redundante volverlo a explicar, pero la lipólisis junto con la con la glucogenólisis nos va a producir la actividad o el aumento del ATP para tener bastante energía para poder correr en nuestra huida de ese cholo con filero. ¿Sale? Con esto termino entonces la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, háganmelo saber, ya saben. También mi red social se las voy a dejar aquí escritas por si tienen alguna duda o algún comentario. En Twitter sería @Dr. Calaguaya. ¿Sale? Espero sus comentarios y nos vemos para la próxima clase. Gracias.